al gobierno de Maduro, el presidente de mi país, Iván Duque, lo está culpando de que gracias a él el pueblo venezolano en este momento está aguantando hambre, de que Venezuela en este momento debe unirse para estar preparado para una posible confrontación de guerra con Colombia. Y el presidente colombiano argumenta que este problema que está viviendo el pueblo venezolano y sobre todo que esta aparición de esta guerrilla de las FARC en Venezuela está siendo auspiciada 100% con la bendición del gobierno de Maduro, quien está patrocinando con dinero de sus arcas todo tipo de posibles ataques terroristas contra Colombia. Y esto obviamente es una aseveración bastante peligrosa que sale de la boca de un mandatario como el presidente de nuestro país. Puesto que la guerrilla de las FARC y el ELN llevan tanto tiempo en Colombia y cada vez que incursiona a territorio ecuatoriano o venezolano, esto se hace sin el control directo del Estado y en ningún momento se puede verificar cómo un Estado como el ecuatoriano o el venezolano están directamente patrocinando cualquier acto bélico terrorista por parte de estos grupos. El caso concreto de esta confrontación novedosa de última hora entre Colombia y Venezuela es nada más y nada menos el resultado de cómo el presidente de mi país, Iván Duque, desde que tomó posesión de su cargo, él y su grupo de gobierno han convocado e incentivado la creación de leyes en el Congreso que tiendan a recortar esa capacidad curativa que ha tenido el acuerdo de paz firmado en el año 2016. Porque en mi país, Colombia, esta confrontación llevaba más de 53 años, con derramamiento de sangre, con masacres de ambos bandos, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de miembros de la guerrilla de las FARC. Esta situación que ha llevado a esta división interna entre esta guerrilla de las FARC, porque ustedes acuerden que como tema de este acuerdo de paz fue la famosa entrega de las armas por parte de la guerrilla de las FARC, que se entregaron más de 7.000 armas, que se tocó inclusive en ese día de entrega de estas armas a la ONU, porque la ONU vino a Colombia a recibir estas armas. Se tocó el tema de que, como caso de comparación, y esto que puede ser atestiguado por la OEA, la entrega de armas por parte de los paramilitares en Colombia, que en ese entonces eran alrededor de 38.000, se entregaron una equivalencia de un arma por cada 2 paramilitares, y que esta entrega de armas por parte de las FARC fue quizás históricamente la más grande. Pero desde ese día que se hizo este famoso acuerdo, el gobierno del presidente Duque, y esto casi que se veía venir desde el primer día de ese discurso del presidente del Congreso, el día en que habló Duque, ese primer día, todo lo que ha pasado desde ese día hasta ahora han sido una seguidilla de propuestas por parte del gobierno para hacer trizas de este acuerdo. En el tema territorial, esta Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, su presupuesto, el dinero que generalmente tiene esta agencia, cayó en un 19%. Y esta famosa entrega de recursos por parte del Estado en el tema territorial de todas estas tierras que iban a ser entregadas y toda esta infraestructura que iba a ser destinada para el mejoramiento de estas tierras, escasamente llega en la actualidad a 56.000 millones de pesos, muy por debajo de lo presupuestado, que eran aproximadamente 4.6 billones de pesos. El Estado colombiano ha hecho hasta lo imposible, el gobierno colombiano ha hecho hasta lo imposible porque no se generen los recursos para este presupuesto que fue acordado en este acuerdo de paz del 2016,
desafortunadamente el pasado gobierno que diseñó este acuerdo histórico, que le puso una curita, un tapón a esta herida, que cerró esta herida para que dejara de sangrar, no tuvo en cuenta cómo se iba realmente a implementar este acuerdo. Como resultado de todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque en los últimos meses, nada bueno para el acuerdo de paz. Han ocurrido una serie de situaciones políticas al interior de nuestro país, como por ejemplo lo último que ocurrió fue que miembros de las FARC, algunos miembros se salieron de este acuerdo, se salieron del grupo que estaba acogiéndose a este acuerdo, y dice el presidente Duque y asevera que están en Venezuela, y como están en Venezuela, por lo tanto, el gobierno del presidente Maduro los está auxiliando, los está alimentando, con lo que pretende el presidente Duque llamar a instancias internacionales para, obviamente, tratar de sacar a Maduro de Venezuela. Como respuesta a esta nueva situación, Maduro, obviamente, tocó el tema de la alerta naranja, de estos ejercicios militares del 10 al 28 de septiembre en Venezuela, en la frontera, porque Venezuela se tiene que defender ante un posible ataque, porque el presidente Duque y toda la gente de su grupo político, mientras tanto, están en todas las instancias del Estado buscando la manera de que se genere una confrontación entre países. Y ahora Duque sale con el tema de que estas bravuconadas por parte de Maduro, que va a poner misiles y que va a poner su sistema antimisiles en la frontera, mientras tanto debería estarle dando comida al pueblo venezolano. Pues que si hacemos cuentas, presidente Duque, ¿cuánta comida ha dejado de ingresar a Venezuela de parte de la industria colombiana por esa posición que usted tiene con el tema del famoso cerco diplomático, aliándose con las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela? Son toneladas, son miles y miles de toneladas de comida que no ha podido ser enviada desde mi país, Colombia, a Venezuela, y usted ahora dice que Maduro tiene el pueblo aguantando hambre. Presidente Duque, las cosas son como son, y cuando se hace un discurso tocando el tema de que el hambre por la que están pasando los venezolanos es culpa de Maduro, pues usted está incluido en esta gran culpa de que la comida colombiana no puede ingresar a Venezuela, de que el petróleo de Venezuela no puede ingresar a Colombia. Miren que Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Yo soy ciudadano colombiano y yo espero que los colombianos estén de acuerdo con lo que voy a decir. Nosotros también queremos tener acceso a esa gasolina tan barata. Estamos a kilómetros de la frontera de Venezuela. ¿O es que Venezuela está en el África o en Indonesia? No, Venezuela es un país limítrofe con Colombia. ¿Cómo es que en este momento no se propone, por ejemplo, en el Congreso de Colombia? Porque con toda seguridad, no todos los congresistas que participan en Colombia son del bando del presidente Duque o son del Centro Democrático. Muchos de los congresistas que generan las leyes en Colombia en este momento están en desacuerdo al ver toda esta situación de hambre, de ausencia de recursos, de alimentos en Venezuela, y sobre todo sabiendo que Colombia es una despensa muy grande, y que muchas empresas en Colombia tienen sus bodegas llenas de alimentos enlatados, alimentos que no perecen de un día para otro, de alimentos que deben ser enviados no solamente a Venezuela para ayudar a los ciudadanos de este país que están en situación de escasez, sino para mover las industrias. Qué bonito sería que en el Congreso colombiano se generase una ley, pero de inmediato, en la cual se intercambie petróleo venezolano por comida,
por alimentos, por medicamentos. Tenemos capacidad para refinar ese petróleo venezolano en Colombia. Estamos en capacidad de producir en el país, con el petróleo venezolano, una gasolina que sea más barata en Colombia, para que baje el costo del transporte para nuestro pueblo. Es que la solución está a kilómetros de distancia, señores colombianos y venezolanos. En este momento somos nosotros los que debemos convencer al presidente de nuestro país que cambie de pensamiento, que aleje de su mente el tema de la guerra, porque el Centro Democrático, ellos quieren guerra, porque el Centro Democrático es un partido que basa su fama en Colombia, gracias al tema de la confrontación contra las guerrillas, contra el vandalismo, ahora contra Venezuela. Necesitamos es que usted, presidente Duque, a pesar de ser aliado de los Estados Unidos, a pesar de tener ahora con los Estados Unidos el compromiso de reducir el cultivo de la coca en Colombia, esto no tiene que necesariamente significar que usted no pueda crear el mecanismo para que se cambie petróleo venezolano por comida. Aquí no estamos hablando de política, estamos hablando del tema humanitario y el tema del movimiento de las industrias entre ambos países. Que sea un llamado de alerta a lo que está ocurriendo en los Estados en los últimos días, para que la ciudadanía vea que ni Colombia, ni Venezuela, ni los ejércitos de ambas naciones están escasos de recursos en caso de una confrontación para acabarse los unos a los otros. Y esto no debe ser el destino que debe buscar el presidente de un país civilizado como el nuestro. Venezuela obviamente no se va a defender con palos ni con piedras. Venezuela tiene misiles. Venezuela tiene armamento, lo mismo que el ejército colombiano. Y esto lo sabemos los ciudadanos. Necesitamos es que se muevan las industrias y las economías de nuestros países para no vivir como hemos vivido, recibiendo ayudas, mendrugos, sino para nosotros depender de nuestras propias riquezas. Tengan todos ustedes un feliz día. Mucho ánimo y abran sus ojos que hay muchas noticias falsas que buscan la guerra. Tengan un feliz día.